Y como mencionamos, uno de los oficios es el de patriarca. ¿Y qué es un patriarca? Porque la manera en que la iglesia usa el término patriarca no tiene nada que ver con el término que se usa en la Biblia. Y ninguna otra iglesia tiene esto, un patriarca. Al menos no en la forma en que la iglesia mormona lo define. Entonces vamos a hablar qué es un patriarca y qué responsabilidades tiene. Cada oficio del sacerdocio tiene sus responsabilidades particulares. Pero hoy nos vamos a enfocar en el oficio de patriarca, que para mí es tal vez el más interesante de todos. Los otros, como dijimos, tienen responsabilidades administrativas, las llaves para gobernar el sacerdocio, pero el patriarca es tan diferente y es tan interesante, tiene una historia tan fascinante que por eso nos vamos a dedicar a esto hoy. La palabra patriarca es usada 5 veces en la Biblia, al menos que yo haya encontrado. Esto no es ningún estudio científico o académico, es simplemente una búsqueda rápida que hice, y generalmente tiene el significado de líder de una tribu. A ver, en 1 Hechos 2:29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, bla, bla, bla. Entonces David es considerado el patriarca. Hechos 7:8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Es decir, Jacob por supuesto es de Israel. Entonces los 12 patriarcas de Jacob son los padres de las 12 tribus de Israel. Hechos 7:9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Otra vez, los hijos de Israel. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Romanos 9:5, de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Son los patriarcas. Okay. Hebreos 7:9, considera pues cuán grande es Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Pero para la iglesia Sud, y según revelación moderna, un evangelista es lo mismo que un patriarca. O sea, un patriarca no sería un patriarca, sino un patriarca sería un evangelista. Y esto está en Doctrina del Convenio 107. ¿Qué dice la Biblia acerca de la responsabilidad de un evangelista entonces? Porque parece que estamos buscando mal el término incorrecto. Busquemos evangelista. ¿Qué dice la Biblia? No mucho. La palabra es mencionada solamente 3 veces en la Biblia, y una de esas 3 menciones es la escritura citada con anterioridad. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, bla, bla. La otra referencia está en Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Esta escritura no aclara nada, así que tenemos que recurrir a la última escritura para poder tener alguna idea. En su segunda carta a Timoteo, Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique las palabras, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto está en 2 Timoteo 4:1-5, pero según esta escritura, un evangelista parece ser un predicador viajante. El sitio de la iglesia no tiene la definición de patriarca en su sección de temas del evangelio en español, por lo tanto uno no puede aprender nada en el sitio de la iglesia acerca de qué es un patriarca. Y en la versión en inglés solamente hay un link a bendiciones patriarcales. Uno busca patriarca en inglés y no hay nada. Hay link a bendiciones patriarcales. Lo cual nos permite asumir que la única responsabilidad de un patriarca en la iglesia es dar bendiciones patriarcales. Los patriarcas en la Biblia dan bendiciones a sus hijos y esas son llamadas bendiciones patriarcales. Jacob, luego llamado Israel, por ejemplo, da bendiciones a sus hijos en el capítulo 49 de Génesis. No es claro cómo José Smith hizo el salto de que los patriarcas den bendiciones a sus hijos a que den bendiciones a todos los miembros de la iglesia. También no es claro por qué son llamados evangelistas si no predican el evangelio ni escriben evangelios. No sé. ¿Qué es una bendición patriarcal? Se preguntarán, si no saben, del sitio de la iglesia. Cada miembro de la iglesia bautizado y digno tiene derecho a y debe recibir una bendición patriarcal, la cual proporciona dirección inspirada del Señor.
Las bendiciones patriarcales son una declaración del linaje de una persona en la casa de Israel y contiene consejo personal del Señor. A medida que una persona estudia su bendición patriarcal y sigue los consejos que contiene, encontrará una guía, consuelo y protección. O sea, es una bendición que le da a uno. Uno se sienta, el patriarca le pone las manos sobre la cabeza y empieza a hablar. Da advertencias, promesas, y es una especie de guía que uno tiene que usar durante su vida para saber lo que Dios quiere de uno. Y declaración de linaje. La bendición patriarcal incluye una declaración del linaje, indicando que la persona es de la casa de Israel, un descendiente de Abraham, y que pertenece a una tribu específica de Jacob. Muchos santos de los últimos días son de la tribu de Efraín, yo mismo soy, la tribu que recibió la responsabilidad primaria de dirigir la obra de los santos de los últimos días del Señor. Como cada uno de nosotros tiene muchas líneas de sangre dentro nuestro, dos miembros de la misma familia pueden ser declarados como diferentes tribus de Israel. No importa si el linaje de una persona en la casa de Israel es a través de linajes de sangre o por adopción, miembros de la familia se encuentran como descendientes de Abraham y herederos de todas las promesas y bendiciones contenidas en el pacto de Abraham. Ok, yo quiero dar un comentario acá. Un linaje es de donde uno desciende. Yo soy el linaje de mi familia, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, etc. Entonces, digamos que si yo soy un González. Sería muy raro que un González sea del linaje de una rama que no tiene nada que ver con los González. Digamos que la rama, el árbol genealógico de los González y de los Pérez no tiene nada que ver, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser que al hijo de un González de repente diga, ¿sabes qué? Vos sos un Pérez. No tendría sentido, ¿no? ¿Me entienden lo que les digo? Pero en la iglesia, si mi papá es del linaje de Efraín, yo puedo ser del linaje de, qué sé yo, de cualquier otro, de Leví, de Manasés, de lo que fuera. Porque en la iglesia se nos dice que este linaje no es temporal, sino espiritual. O sea que en el mundo de los espíritus, yo era del linaje de Manasés, o Leví, o lo que fuera. Lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque la iglesia no nos enseña que hubieron familias en la preexistencia. Éramos espíritus, inteligencia. Entonces no entiendo bien a qué se trata esto del linaje. Yo creo que tiene más que nada, lo que yo entendí como miembro, es que tiene más que nada a ver con las promesas. Ok, si yo soy este tipo de persona, yo soy muy bueno para, qué sé yo, para hacer cosas administrativas y no tanto para las cosas de revelación espiritual, entonces tal vez me conviene ser de la tribu de Leví. Pero si alguien es mucho más espiritual, tal vez le conviene, y un verdadero líder en la iglesia, tal vez le conviene ser de la tribu de Efraín. Pero de manera práctica, cuando uno realmente habla de la linaje, en la iglesia todos hacen todo. Los de Manasés, los de Leví, los de Efraín, todos hacen el mismo trabajo. No es que uno dice, como cuando uno aplica en la iglesia, yo digo, hola, quiero llenar una solicitud para ser obispo. Ok, ¿de qué tribu viene usted? De la tribu de Manasés. No, eso no le corresponde. No tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las promesas? Realmente no tiene ningún significado práctico en la iglesia. A lo que me refiero es, no entiendo cuál es el punto de ser de un linaje específico. Si ese linaje y esas promesas que se le dieron a esa persona en la época de Israel no se nos aplican a nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado del linaje? Para mí que es esto que alguien hizo una vez y se convirtió en una tradición. Y ahora están tratando de explicar cómo funciona esto, porque es algo con lo que hemos quedado. Pero bueno, esa es una confusión acerca de la bendición patriarcal que nunca voy a entender, me parece. Continúa el sitio de la iglesia diciendo acerca de las bendiciones patriarcales. Los que han recibido la bendición patriarcal deben leerla con humildad, con oración y con frecuencia. Contiene revelaciones personales e instrucción de nuestro Padre Celestial, quien conoce nuestras fortalezas, debilidades y potencial eterno. Las bendiciones patriarcales pueden contener promesas, admoniciones y advertencias. Aquellos que siguen los consejos en sus bendiciones patriarcales tendrán menos probabilidades de ir por mal camino o dejarse engañar. Solo siguiendo el consejo de una bendición patriarcal puede uno recibir las bendiciones contenidas en la misma. Mientras que una bendición patriarcal contiene consejos y promesas inspiradas, uno no debe esperar que todas sus preguntas sean respondidas, o que se nos diga en detalle todo lo que va a pasar en nuestra vida.
Si la bendición no menciona un evento importante como una misión de tiempo completo o el matrimonio, la persona no debe suponer que él o ella no recibirá esa oportunidad. Del mismo modo, el destinatario de la bendición no se debe asumir que todo lo que menciona en ella se cumplirá en esta vida. La bendición patriarcal es eterna y sus promesas se pueden extender hacia la eternidad. Si uno es digno, todas las promesas se cumplirán en el debido tiempo del Señor. Esas promesas y bendiciones que no se realicen en esta vida se cumplirán en la próxima. Las bendiciones patriarcales son sagradas y personales. Ellas pueden ser compartidas con los miembros de la familia inmediata, pero no deben ser leídas en voz alta en público o ser leída o interpretada por otros. Ni siquiera el patriarca o el obispo o presidente de rama deben interpretarla. Los que han recibido la bendición patriarcal deben atesorar sus palabras, meditarlas y vivir para ser dignos de recibir las bendiciones prometidas en esta vida y en la vida venidera. La idea de que las bendiciones patriarcales son demasiado sagradas como para ser compartidas es una idea relativamente nueva. Esto no es del sitio de la iglesia, esto soy yo. En los primeros días de la iglesia estas bendiciones eran dadas en reuniones de bendiciones, donde todos podían oír y apreciarlas. Muchas bendiciones son accesibles a los investigadores en diarios personales, lo cual sugiere que los escribientes tenían la intención de que otros lo leyeran. Ok, hay algo que se nos dice en la bendición patriarcal casi constantemente, y es que uno se va a levantar en la mañana de la primera resurrección. ¿Y qué significa esto? Esto es otra cosa que es casi exclusivamente de los mormones, de los sud, se me enojan los que digo mormones. Una promesa que se encuentra en casi todas las bendiciones patriarcales es la promesa de que el recipiente va a levantarse en la mañana de la primera resurrección. Según el Manual de Doctrina del Evangelio, capítulo 32, dice: ¿qué se quiere decir con la frase la mañana de la primera resurrección? Una de las bendiciones pronunciadas sobre aquellos que están sellados en el templo por esta vida y la eternidad es el poder para levantarse en la mañana de la primera resurrección. Elder McConkie, quien todos sabemos se lo puede confiar ciegamente porque solamente habló cosas inspiradas, tales como los negros nunca recibieron el sacerdocio y la Iglesia Católica es la ramera de la tierra, explicó que los que son resucitados con cuerpos celestes, cuyo destino es heredar un reino celestial, saldrán por la mañana de la primera resurrección. Sus tumbas se abrirán y serán arrebatados para recibir al Señor en su segunda venida. Ellos son de Cristo, las primicias y descenderán con Él para reinar como reyes y sacerdotes durante la era del milenio. Más tarde, otra trompeta sonará. Esta es la tarde de la primera resurrección. La tarde, no la mañana. Que tendrá lugar después de que el Señor ha dado paso en el milenio. Aquellos que salen a la luz en este momento lo hacen con los cuerpos terrestres y por lo tanto estarán destinados a heredar una gloria terrestre en la eternidad. Y tal vez valga la pena aclarar que en la doctrina mormona hay 3 reinos de gloria. Cuando uno se muere va a ir al cielo, pero en 3 diferentes lugares. El más alto es el reino celestial, que es donde uno va a vivir con Dios y va a tener la oportunidad de convertirse en un Dios. El reino terrestre, que es mucho mejor que esta vida, pero uno no puede llegar a convertirse en un Dios. Y el reino celestial, que también es mejor que este mundo, pero no tan bueno como el terrestre o el celestial. Entonces los que se levantan en la tarde de la primera resurrección van a ir al reino terrestre. Entonces básicamente cuando a uno se le dice que se va a levantar en la mañana de la primera resurrección, significa que uno va a vivir con Cristo por 1000 años en la tierra, durante el milenio.